Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Roberto Torres Velasco y el tema de esta enseñanza se llama Etapas del Crecimiento Espiritual. Y bien, hermanos, hagamos una oración antes de empezar el tema, pidiendo la dirección a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios y Padre de mi Señor Jesús, te damos gracias, Padre mío, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poderte servir, Señor, de poder anunciar las buenas nuevas, poder predicar tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que seas tú guiando nuestros pensamientos, Señor, y que pongas en nuestros corazones, Señor, un corazón dispuesto, Señor, Padre, una disposición, Señor, en todo lo que hagamos, bendito Padre, Señor. Te pido asimismo, Señor, que bendigas los corazones, las mentes, las almas y todas aquellas personas que han de recibir este mensaje, Padre. Que seas tú bendiciendo, Señor, a cada familia, Señor, a cada alma, Señor. Bendito Padre, te agradecemos por tu gran amor, por tu gran poder, por tu gran misericordia. Y pidiéndote solamente, Padre, esa dirección, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mis labios. Y bien, hermanos, la palabra de Dios tiene como título Etapas del Crecimiento Espiritual y tomamos como base el capítulo 13 del libro de Mateo, y dice así la palabra de Dios. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y además viene en el versículo 18 la explicación, del 18 al 23, viene la explicación de la parábola del sembrador. Y dice la palabra de Dios así: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y bien, pues esta es la enseñanza de la parábola del sembrador. Y en este caso el sembrador es nuestro Señor Jesús, quien salió, dice, que salió de la casa y se sentó junto al mar. Se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Primero pues hace referencia a su propio ministerio, pues en ese momento él se encontraba plantando precisamente esa semilla, sembrando esa semilla en los corazones de aquellos que tenían esa necesidad, esa hambre, esa sed de escucharle, porque dice aquí la palabra de Dios que mucha gente se le acercaba para escuchar su palabra, y dice la escritura también que
que cuando él predicaba, cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba, dice que palabras de gracia salían de su boca y que hablaba con tal autoridad las palabras que no era como los escribas, ¿no? Sino que hablaba con autoridad. Y esto tiene una razón de ser. El Señor Jesucristo estaba lleno de la palabra de Dios, lleno de la presencia del poder de Dios, que era lo que hacía que tuviera ese denuedo. Entonces, el primer ejemplo que nos pone nuestro Señor Jesucristo en este momento es que nosotros debemos de creer todo lo que leemos, debemos de creer que la palabra de Dios primero que nada es para nosotros, que nosotros también como sembradores debemos de creérnosla, debemos de creer lo que Dios ha establecido en su palabra y hacerla primero nuestra. Primero tenemos que creerla nosotros para poder después entonces compartirla. Entonces tenemos que estar plenamente convencidos de que la palabra de Dios es verdadera, que es fiel, porque de lo contrario no podríamos predicar algo que no fuera verdad, que no se hubiese cumplido. Y lo que podemos ver acerca de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es fiel, porque en otros versículos también habla de que pues muchas cosas pasarán, el cielo y la tierra van a pasar, pero que sus palabras no van a pasar. Y que eso quiere decir que sus palabras tienen fiel cumplimiento. Es decir, hermanos, que nosotros tenemos el compromiso de predicar la palabra, pero además sabemos que su palabra tiene cumplimiento y que su palabra no falla, que su palabra es fiel y verdadera. Entonces tenemos ese respaldo de nuestro Señor, que cuando nosotros se ha hecho viva la palabra de Dios, tal como lo fue en la vida de nuestro Señor Jesucristo, él tenía ese denuedo y ese pleno convencimiento de que la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a poner un ejemplo de lo que es el sembrador y de lo que cada uno de los hijos de Dios tiene como función el llevar la palabra de Dios. Pues Él les dijo también a sus discípulos, ¿no?, que teníamos que ir ahora a ser pescadores de hombres. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de ejercer el ministerio de la reconciliación, pues Dios nos ha dado ese ministerio y creo que es una gran responsabilidad, un gran honor, un gran gusto, un gran privilegio, un gran gozo poder ser participantes de la obra de nuestro Señor, porque Él como ese pollino que estaba atado y que lo necesitaba el Señor Jesús, también cada uno de nosotros somos necesarios, aunque el Señor tiene todo el poder para hacerlo sin nosotros. Sin embargo, Él quiere utilizarnos a todos y cada uno de nosotros para poder llevar a cabo sus propósitos a través de la palabra de Dios. Entonces dice, el sembrador salió a sembrar. Quiere decir que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Quiere decir que ya la palabra de Dios se ha implantado en nuestros corazones y que ha provocado en nosotros una fe tan poderosa que podemos creer y podemos tener la convicción de que la palabra de Dios es verdadera y que en nosotros ha provocado cambios profundos, ha provocado cambios de raíz en nuestras vidas y que le ha dado una dirección distinta a la que teníamos y nos ha hecho tener un enfoque distinto de la vida, de cómo ver la vida y de los propósitos, de las metas. También pues vienen a ser un cambio porque nuestras metas también vienen a cambiar, vienen a ser transformadas por el poder de la palabra, porque ya no están, el mundo no busca lo que antes buscábamos cuando estábamos en el mundo y conocíamos de los propósitos que en el mundo había. Hoy nos damos cuenta que con los propósitos de Dios y con los planes de Dios son muy diferentes a lo que el mundo está buscando.
Entonces, el sembrador tiene un propósito y una función: ir y sembrar la palabra de Dios, sembrar la palabra de Dios a aquellos que necesitan de la palabra de Dios, y también el de dar el seguimiento. Esto es regar, ¿no? Regar la plantita que está creciendo día con día, ¿no? Regarla y dar la atención especial a todos aquellos que han recibido la palabra de Dios y seguir guiándolos en el proceso de crecimiento. Último, pues viene a ser como la cosecha, ¿no? Es dar fruto, es recoger el fruto de nuestra labor. Es un proceso que Dios establece en cada uno de nosotros. Podemos encontrar dos versículos en los Salmos. En el Salmo 126, versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y entonces aquí dice la primera parte del primer versículo, dice que los que sembraron con lágrimas. Y esto nos da a entender que los sembradores, aquellos que llevan la preciosa semilla, los que llevan la palabra de Dios, han de sufrir por causa del trabajo que se está haciendo a través de sembrar la palabra de Dios. Nos está llevando también a un sufrimiento, pues no todos han de recibir la palabra de Dios. Es parte del proceso y es parte de la vida, pues no todos están preparados para recibir esa preciosa semilla. No todos tienen ese corazón dispuesto para aceptar la palabra de Dios. Y por otro lado, la segunda parte, que es la parte que nos gusta, es la que dice que con regocijo segarán. Y luego dice además: irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y ahí está la otra parte, ¿no? La primera parte pues es la de sufrimiento, donde hay dolor y donde la semilla tal vez no cayó en buena tierra, donde no fue bien recibida. Pero la otra parte es la recompensa que Dios nos da al sentirnos útiles, al decir que, al reconocer que, bueno, la palabra de Dios cayó en buena tierra, y aquellos son aquellos que aceptaron la palabra de Dios y que la recibieron con gusto, que la recibieron con gozo, y que se deleitan en la palabra de Dios. Entonces, hay otro versículo que habla también de este mismo tema, del proceso del sembrador, y se encuentra en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3. Primera de Corintios 3:3. Dice la palabra de Dios así: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y esta palabra es muy hermosa, pues nos pone en nuestro justo lugar. Dice aquí, en otras palabras, que Dios es el que hace la obra. Dios es el que pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros, que nosotros simplemente somos siervos del Señor, y que Él decide usarnos, pero el que hace toda la obra precisamente pues es Dios mismo en nosotros, es el Espíritu Santo el que obra en nosotros. Y dice aquí la palabra de Dios: ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y entonces
es Dios el que hace en nosotros, es el que produce el querer como el hacer. Entonces no tenemos por qué ni envidiar el ministerio de otros, ni sentir celos de absolutamente nada, pues Dios es el que nosotros produce el querer como el hacer, es decir, Dios es el que hace todo en nosotros. Dios es el que hace todo en nosotros. Y entonces el primer punto y la primera etapa de, de esta enseñanza es la semilla que cae en el camino. Dice el versículo 4 de Mateo, capítulo 13, versículo 4, dice así la palabra de Dios: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y dice en la explicación, en el versículo 19, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y entonces aquí nos damos cuenta de que el primer proceso de esta enseñanza es el camino, la semilla que cae en el camino. ¿Y qué representa ese camino? ¿Quiénes son los que están en el camino? Pues precisamente se refiere al corazón, ¿no? El corazón endurecido, son representados por aquellos que tienen el corazón endurecido, aquellos que por experiencias que han tenido a lo largo de la vida no pueden recibir la palabra de Dios, pues tienen un corazón endurecido, y esta etapa es una etapa muy difícil de estas personas, pues aunque escuchan la palabra, porque dice aquí: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y aquí podemos entender que el proceso que llevamos no es tan fácil para estas personas, porque aun cuando tienen esa sed y esa hambre de recibir de la palabra de Dios y ser alimentados espiritualmente, hay algo que no los deja recibir la palabra de Dios, esa dureza de corazón, las cicatrices que han quedado en la vida de cada una de estas personas por las experiencias malas que han tenido en su juventud o en la niñez, pues no es un corazón dispuesto, no es un corazón que esté preparado para poder recibir la palabra de Dios. Entonces, este es un corazón duro. La semilla que cayó en el camino está representada por el corazón duro, un corazón que no está dispuesto a recibir la palabra de Dios, que aun cuando escuchan la palabra de Dios, no la reciben porque hay tantas cosas que están estorbando y que no permiten que la palabra de Dios penetre en sus corazones. Y muchas veces puede ser las falsas doctrinas, la idolatría, aún también puede ser raíces de amargura, odio, resentimientos y todo aquello que estorba en este proceso espiritual. Las personas que están en este punto pues no pueden recibir con gozo la palabra de Dios. La podrán escuchar, pero no la pueden entender, no la pueden recibir, mucho menos la pueden poner en práctica. Dice el versículo 15 de este mismo capítulo 13 del libro de Mateo, dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Y esto nos ayuda a entender cómo es el corazón de aquellas personas que escuchaban en ese entonces las palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero ellos, por más que ponían atención y prestaban oído a sus palabras, ellos no las podían recibir, precisamente porque había un corazón endurecido, un corazón lleno todavía de muchas cicatrices, de muchas heridas que aún todavía no han sanado y que no habían sanado. Entonces Dios nos lleva a un proceso. Primero que nada, Dios trata de
cambiar ese estado, primer estado de nuestro corazón, esa dureza de corazón. Precisamente por eso es necesario atravesar por ciertas situaciones para que ese proceso se vaya transformando en nuestros corazones. Entonces Dios está obrando en nuestras vidas y Dios quiere cambiarnos, pero tenemos que aprender a someternos a ese proceso de crecimiento. Dice el versículo 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, y porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y dice la explicación en el versículo 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y esta parte es otra etapa del estado de nuestro corazón y es la que cae en pedregales. Y esta etapa en esta etapa dice que las personas reciben la palabra de Dios con gusto, que reciben la palabra de Dios con gozo, es decir, se emocionan por alguna predicación, por alguna palabra que leyeron, por alguna alabanza, reciben la palabra de Dios, reciben el mensaje, se emocionan, se motivan, pero no tiene raíz en sí, dice el versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Y entonces aquí nos damos cuenta de que en esta etapa las personas reciben la palabra de Dios, se emocionan con la palabra de Dios, pero aún por la misma palabra de Dios viene la aflicción o viene la persecución por causa de esta y luego tropieza. Es decir, que no hay una profundidad de la palabra de Dios y no alcanza, es decir, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que nosotros, la palabra de Dios produce una fe profunda, una fe poderosa que nos lleva aún a pasar situaciones difíciles, problemas, pero este no es el caso porque las personas que están en esta condición no pueden recibir la palabra de Dios, pues dice aquí, no tiene raíz, no hay profundidad, la palabra no ha caído con esa profundidad en el corazón, es decir, solamente es una emoción y no pasa de ahí, es decir, que no hay fe, no ha producido la palabra de Dios, no ha producido fe, por lo tanto, no tiene la fuerza y ni el poder para llevar a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, y es decir, pues incluidas las persecuciones o las aflicciones que en la vida hemos de pasar. Entonces, esa es otra etapa del crecimiento espiritual en la cual muchas personas se encuentran todavía en esa etapa y tienen esas ganas de servirle al Señor y han recibido la palabra de Dios, pero como vemos que también hay aflicción y también hay persecución, entonces viene esa parte en la cual estas personas tropiezan y no pueden concluir lo que han empezado. Esta es otra etapa del crecimiento espiritual. Y bueno, ahí viene otra etapa, dice la etapa de la palabra de Dios o de la semilla que cayó entre espinos. Dice, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y la explicación viene en el versículo 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y aquí nos habla de otra situación. En la primera, en el versículo anterior nos hablaba de que las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones
son las que hacen desistir a las personas por causa de la falta de profundidad de tierra, es decir, esa que cayó en predegales. En este caso estamos hablando de la semilla que cayó entre espinos. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y esto nos habla también de que estos valores no estaban bien cimentados en Dios, es decir, que le dieron más importancia a estas personas a las cosas como el trabajo, las ocupaciones, los negocios y tantas cosas que luego distraen a las personas del verdadero crecimiento que Dios quiere darles a cada una de ellas. Es decir, el afán de este siglo, dice, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios. Entonces, esa palabra es la que cayó entre espinos. Las personas que se encuentran en esta condición, todavía no, la palabra de Dios no ha caído con esa profundidad y esa fe todavía no está bien arraigada de la misma manera, ¿no? Hay afanes, hay preocupaciones, sobre todo por económicas y de otro tipo que provocan en las personas que se aparten de la palabra de Dios. Y eso no debe de ser así, porque hay también la palabra de Dios dice que hay un mandamiento que es el primer mandamiento de todos. Dice que debemos de amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y entonces ahí ya no se estaría cumpliendo la palabra de Dios, ya no le estaríamos dando cumplimiento, porque le estaríamos dando más importancia a otras cosas en lugar de darle esa importancia a la palabra de Dios. Y esta parte es muy importante porque Dios nos ha llamado a seguir creciendo. Dios nos ha llamado a ser perseverantes en las cosas que Él nos ha puesto. Dios nos ha llamado a ser diligentes, a ser cuidadosos. Dios nos ha llamado precisamente a seguir creciendo. Y si nosotros no nos damos cuenta de la obra que Dios quiere hacer en nosotros, estaremos cegándonos a lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este versículo es muy bonito porque nos ayuda a entender que si nosotros ponemos la mirada en nuestro Señor, si nosotros ponemos especial atención a nuestro Señor, Él nos va a ayudar a salir de todas las dificultades. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y aquí nos damos cuenta de que Dios nos está mirando, que debemos de poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único que puede ayudarnos a seguir en este camino que no es tan fácil, que no es tan sencillo, pero que Dios está poniendo, nos está ayudando y nos está diciendo que pongamos nuestra mirada en las cosas verdaderas, en las cosas que tienen vida eterna. El último punto, dice la palabra de Dios, dice, pero parte en el versículo 13, en el capítulo 13, versículo 8, dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice la explicación en el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y esta es la mejor condición en la cual nosotros nos podemos encontrar.
esa parte de la semilla que cayó en buena tierra, esa parte de la palabra de Dios que ha producido en nosotros el querer como el hacer, que ha producido en nosotros una fe poderosa, tanto como para llegar a servirle, tanto como para anunciar el Evangelio, para predicar su palabra. Esa es la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Y claro, Dios ha preparado la tierra, todas las etapas de nuestro corazón, todas las etapas en las cuales son explicadas aquí en la parábola del sembrador. Dios la somete a un proceso. Precisamente por eso nos tenemos que padecer un poquito de situaciones difíciles para poder preparar nuestros corazones. Es decir, Dios está preparando la tierra a través de la aflicción, a través de la prueba, para que el corazón ya no sea orgulloso. Es decir, las personas sin Dios muchas veces éramos autosuficientes e independientes, y teníamos a un Dios creado a nuestra imagen y semejanza, a nuestra propia manera. Sin embargo, Dios lleva un proceso en nuestras vidas. Dios quiere que todos lleguemos a esa plenitud, a esa estatura de varón perfecto, a través de este proceso que está llevando Dios en nuestras vidas. Dios está transformando nuestras vidas de una manera poderosa, pero tiene que hacer su obra Dios en nuestro corazón. Es decir, nos tenemos que someter a ese proceso, tenemos que dejar que el Señor obre en nuestras vidas para que su poder se vaya perfeccionando en cada uno de nosotros. Es decir, Dios sabe en qué condición y en qué etapa de este proceso espiritual nos encontramos. Él conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos, sabe lo que hay dentro de nosotros, y entonces a él no lo podemos engañar, y tiene el propósito, pues, de llevarnos a ese crecimiento. Entonces, seamos como esos en los cuales la semilla cayó en buena tierra, y produzcamos mucho fruto por medio de la palabra de Dios, y esto nos va a producir mucho gozo de poder servirle a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, y decirle gracias, Padre, porque tú nos has has transformado nuestros corazones. Sí, porque en un tiempo durante nuestra vida, nuestro corazón, nuestra vida y todo no tenía ningún sentido. Nuestro corazón estaba duro, estaba lleno de maldad. Sin embargo, Él nos llamó, nos escogió, y nos está limpiando, nos está purificando, nos está llenando de su palabra y de su presencia y de su poder, pues Él se perfecciona en nuestras debilidades. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Dice entonces la palabra de Dios en Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Así como ese Pedro, cuando iba caminando sobre el mar, sobre las aguas, y de repente dudó, nosotros ahora no podemos cometer el mismo error de voltear a ver los afanes de la vida, las distracciones, la religiosidad, los temores. No tenemos que poner las preocupaciones, las aflicciones, todo lo que trata de distraer nuestra atención. Dice aquí una palabra bien importante: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí, solamente de esa manera y de esta forma, es como podemos llegar a esa plenitud, a esa obra que Dios quiere hacer a través de nosotros. Pues Él no ha dejado de mirarnos. A veces nosotros volteamos hacia otro lado, como haciéndonos los disimulados, pero Él siempre nos ha estado llamando para que le sirvamos. Dios nos ama tanto que quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Una vez que nosotros podamos caminar en fe, así también poder acompañar a aquellos que se encuentran también en ceguera espiritual, o en esa dureza de corazón, o en alguna de las etapas del corazón
donde todavía no están preparados para servirle al Señor, pero en nosotros que ya ha producido el querer como el hacer, podemos ser piezas útiles para poder llevar ese mensaje de que también cada uno de ellos, cada una de estas personas pueden hacer lo que Dios les ha mandado hacer. Solo necesitan de esta palabra de exhortación, de consolación, de edificación, una palabra de ánimo, una palabra verdadera, una palabra fiel que solo puede venir de parte de nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Esa palabra que lleve mensaje de salvación, de sanidad y sobre todo esa palabra de vida eterna. Y somos nosotros, tenemos el privilegio de poder llevar esas palabras, esas buenas nuevas, esos mensajes, ese mensaje de salvación, ese mensaje de consolación. Gracias a Dios por que nos ha permitido ser utilizados y que nos está llevando de la mano para poder servirle. Pues bien, hermanos, muchas gracias. Quisiera hacer una oración. Bendito Padre, Padre de mi Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre mío, por tu gran amor, por tu gran poder, por tu gran misericordia, Padre. Señor, permite que este mensaje, Señor, caiga en buena tierra, bendito Dios, bendito Padre Celestial, que dé mucho fruto, Señor, que produzca fruto, primero interno, Señor, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza en cada uno de los corazones en los cuales ha de caer la buena semilla. Padre mío, que seas tú, Señor, poniendo en ellos el querer como el hacer. Es decir, Padre, que tú des ese crecimiento, que tú fortalezcas, Señor, tu palabra en cada uno de los corazones, que produzca cambios profundos en las vidas y en los corazones. Señor, gracias porque sabemos que tú eres misericordioso. Padre, sigue utilizando, Señor, a cada uno de tus siervos, Señor, y sigue utilizando, Señor, aquellos en los cuales caiga tu preciosa semilla. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos toda la gloria en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.